La primavera había llegado a los bosques del reino con un esplendor que contrastaba cruelmente con la tensión que envolvía la cacería organizada por el rey. Entre los troncos altos y húmedos, el eco de los cascos resonaba como un preludio de tragedia o destino, dependiendo de quien escuchara. Lady Leonor Ashcroft, con su cabello oscuro, recogido en un moño rebelde que dejaba escapar algunos mechones al viento, sujetaba las riendas de su caballo con firmeza mientras avanzaba por el sendero estrecho, donde los rayos del sol caían a través de las hojas nuevas como destellos de oro inquieto. Aunque llevaba un vestido de montar impecable, el fuego en su mirada traicionaba su naturaleza indomable. Ella no estaba allí para exhibirse ante la corte, sino para vigilar a los Ravinsdale, enemigos jurados de su casa desde antes de su nacimiento. Su padre siempre le había repetido que un Ravensdale nunca debía recibir confianza, compasión, ni siquiera un saludo cordial. Y aunque Leonor jamás había dudado de las palabras paternas, también había aprendido a desconfiar de cualquier verdad impuesta, sin explicaciones. Aún así, la presencia de aquellos hombres al otro lado del bosque hacía hervir su sangre. Entre todos los participantes, ninguno emanaba una aura tan intensa como Lord Adrian Ravensdale, duque de su linaje, que cabalgaba al frente de su grupo con una postura recta, casi esculpida en piedra, y unos ojos que parecían medir los movimientos del mundo entero. Era un hombre, marcado por la responsabilidad, por heridas que el tiempo no había logrado borrar, y por una frialdad que la nobleza confundía con arrogancia, pero que en realidad ocultaba una lealtad feroz. Leonor lo observó de reojo con una mezcla peligrosa de desprecio y curiosidad reprimida, sin imaginar que el destino estaba a punto de estrechar un lazo entre ambos, que desmoronaría cada certeza que había defendido hasta entonces. El caos comenzó como un susurro de alas entre los árboles, luego como un relincho agudo que hizo temblar el aire. Una bandada de faisanes salió disparada del matorral, asustados por un disparo accidental que reverberó entre los troncos. Los caballos, nerviosos por el estrépito, levantaron las patas y bufaron con ansiedad. El animal de Leonor se encabritó con tal violencia que el mundo se inclinó bajo sus pies. Ella tiró de las riendas, pero el lodo traicionero y la pendiente cercana hicieron que perdiera el control. De pronto, el borde del barranco apareció ante sus ojos como una boca abierta dispuesta a devorarla. Un grito silencioso se formó en su garganta, y entonces, como si el propio tiempo hubiese contenido el aliento, una mano fuerte agarró las riendas desde el costado y otra aferró firmemente su cintura. El peso del peligro se quebró. El caballo giró bruscamente en un arco improbable y Leonor sintió su cuerpo caer directamente contra el pecho de quien la había salvado. El olor a lluvia, cuero y una presencia intensa la envolvieron antes de que pudiera comprender lo que había sucedido. Cuando abrió los ojos, se encontró sostenida por Adrian Ravensdale, cuyos dedos, firmes pero respetuosos, la mantenían a salvo del abismo. Sus miradas chocaron con una fuerza que ninguno de los dos esperaba. Los presentes quedaron petrificados. ¿Cómo era posible que el heredero de los Ravensdale hubiera arriesgado su vida para salvar a una Ashcroft? Murmullos estallaron entre los árboles, como chispas, encendiendo una tensión ancestral que nunca había sido resuelta. Leonor apartó la mirada con furia y humillación, pero no pudo ignorar la calidez que había sentido cuando él la sostuvo, ni el gesto sincero, demasiado sincero, que había brillado en los ojos del duque. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, la historia de dos casas enemigas comenzó a reescribirse. Las horas que siguieron al incidente en el barranco transformaron el ambiente de la cacería en un campo minado de miradas hostiles y susurros venenosos. Mientras los cortesanos disimulaban mal su curiosidad, Leonor montava de novo, esforçando-se por recuperar a postura altiva que sempre exibia diante dos Ravensdale. Entretanto, dentro de seu peito, turbilhão fervia. Raiva por ter precisado da ajuda de Adrian. Vergonha por ter sido salva diante de tantos olhos críticos. E algo ainda mais perturbador, uma estranha lembrança da força de suas mãos, do modo como ele havia estabilizado seu corpo com precisão, como se proteger fosse um reflexo natural. Ela odiava admitir isso, mas o toque dele tinha sido firme, seguro e gentil. Leonor ergueu o queixo.
tentando sufocar o calor que ameaçava subir por sua pele. Não podia permitir que aquele momento ganhasse espaço dentro dela. O ódio entre as duas casas era tão antigo quanto a ponte quebrada que separava seus territórios. Não havia espaço para gratidão, muito menos para confusão, mas enquanto o grupo avançava cada vez mais fundo na floresta, seus olhos eram atraídos de vez em quando para a figura de Adrien na linha de frente. Ele não parecia orgulhoso nem arrogante após o feito. Na verdade, parecia quase incomodado com a atenção que recebera. Seu semblante austero, marcado por anos de responsabilidade pela sombra de pecados que não cometera, mantinha-se impassível e, ainda assim, nos raros segundos em que Leonor cruzava seu olhar com o dele, havia ali algo vivo, algo que a desarmava por dentro sem permissão. De volta à mansão Ashcroft, os acontecimentos do dia se espalharam como fogo em campo seco. Servos sussurravam pelos corredores, questionando como o inimigo tivera reflexos tão rápidos, e alguns, em voz baixa, até insinuavam que talvez o jovem duque tivesse agido por honra e não por conveniência. Sir Edward, ao contrário, estava furioso. Sua expressão crispada enquanto Leonor narrava, a contragosto, o incidente era a de um homem com medo, e não apenas com raiva. Ele caminhava pelo salão com passos tensos, golpeando o chão com a bengala, repetindo que os Ravensdale não mereciam. Confiança, que tudo aquilo poderia ter sido uma encenação, que um salvamento tão conveniente só podia esconder motivos obscuros. Leonor, porém, percebia algo mais profundo por trás da fúria paterna, pânico. E esse pânico despertava perguntas que ela não ousava formular. Perguntas que germinavam no silêncio de sua mente, alimentadas pelo fato de que Adrien não dera qualquer sinal de querer se beneficiar do ocorrido. Pelo contrário, quando o grupo retornara ao castelo Ravensdale antes de se dispersar, o duque mal havia olhado para ela. Apenas inclinara a cabeça num gesto respeitoso antes de desaparecer entre as paredes austeras de seu lar. Não havia arrogância, não havia provocação, apenas uma estranha serenidade, como se salvar a vida de Leonor tivesse sido um ato tão natural quanto respirar. E era exatamente isso que a perturbava, porque, naquele instante silencioso, percebeu algo que temera por toda a vida. Talvez tudo o que sabia sobre os Ravensdale fosse mentira. Talvez o verdadeiro inimigo estivesse dentro de sua própria casa. Essa mesma noite, quando o silêncio cayó sobre la mansión Ashcroft como una manta opresiva, Leonor se encontró incapaz de dormir. Caminó por los corredores iluminados apenas por candelabros altos, escuchando el eco de sus pasos como si cada uno revelara una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Al entrar en la antigua sala de archivos, un cuarto estrecho, repleto de estantes abarrotados de pergaminos amarillentos que guardaban a su manera la história distorcida de sua família, sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se algo ali a chamasse uma força silenciosa, talvez o próprio medo, talvez a própria necessidade de entender o que havia mudado dentro dela depois de olhar nos olhos de Adrien. Apanhou uma vela, ajoelhou-se diante de um baú antigo marcado com o brasão dos Ashcroft e começou a folhear contratos esquecidos. Cartas amarradas por fitas desbotadas e registros que ninguém tocava havia décadas. O som dos papéis secos raspando uns contra os outros enchia o ar como uma confissão adiada. E então encontrou uma pasta escondida entre 2 tomos enormes. Ao abri-la, o mundo pareceu se inclinar. Lá estavam o contrato de terras com a assinatura do pai de Adrien e a carta, aquela carta que mudava tudo. O duque antigo suplicava paz, oferecia ajuda financeira, implorava para que a guerra entre as casas não continuasse a resposta. Nunca enviada a caligrafia de Sir Edward, tão familiar, para ela estava no rodapé que el conflito continua e Leonor sentiu o chão sumir sob seus pés. A vela tremeu em sua mão. Cada memória de infância, cada discurso inflamado de seu pai, cada olhar de desprezo que ela própria havia lançado, tudo desmoronou diante dela como um espelho quebrado. Seu pai não era o herói, não era a vítima, era o traidor. O homem que tinha roubado terras, manipulado narrativas, condenado 2 famílias a uma rivalidade absurda, e ela, sem perceber, tinha sido a arma mais preciosa dele, a filha leal que jamais o questionaria. Pela primeira vez,
Leonor sentiu vergonha, mas também um fogo novo, feroz, nascendo dentro dela. A necessidade de corrigir aquela mentira, mesmo que isso custasse o que lhe restava de família. Quando se levantou do chão, segurando os documentos contra o peito como se fossem uma cruz carregada por destino, ouviu passos no corredor e se virou rápido demais, esperando ver o rosto endurecido de seu pai surgindo da escuridão. Mas não era ele. Era Adrian. O duque estava ali, parado na soleira da porta, com um rosto parcialmente iluminado pela luz trêmula da vela que ele também carregava. Parecia preocupado ou tenso, como se estivesse seguindo rastros invisíveis até encontrá-la naquele labirinto de memórias distorcidas. «Te escuché caminar por la casa», murmuró con una voz grave, baja, que parecía no querer perturbar el peso del momento en parecías. Inquieta, Leonor no supo qué responder. Estaba temblando. No por miedo a él, sino por la magnitud del secreto que acababa de descubrir. Adrian dio unos pasos hacia ella, y al ver los papeles en sus manos, su expresión cambió de forma sutil pero profunda, como si de inmediato comprendiera que lo que ella sostenía tenía el poder de destruir o salvar vidas. «¿Qué encontraste?», preguntó, con esa firmeza tranquila que siempre la desarmaba. Leonor abrió la boca, pero la voz no salió, porque decirlo en voz alta significaba traicionar a su padre, significaba romper los cimientos de su propia vida, significaba admitir que el hombre que la había criado con disciplina y orgullo había construido todo sobre una mentira. Adrian se acercó lo suficiente para que la distancia entre ambos fuera apenas un suspiro. No la tocó, pero su presencia la envolvió como un abrigo cálido en una noche de frío emocional. «No tienes que temerme», dijo baixinho, quase num sussurro. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos en esa palabra». Juntos cayó sobre el corazón de Leonor como un golpe suave, pero decisivo. Juntos, ella, que había sido criada para odiarlo, para desconfiar de cada gesto suyo, ahora tenía frente a sí al único hombre que no temía la verdad que ella acababa de desenterrar. Y por un instante, apenas uno, Leonor deseó que la guerra entre sus casas nunca hubiese existido, porque allí, en la penumbra silenciosa del archivo, o que sentía por Adrian, ya no podía ser llamado de simple curiosidad, y mucho menos yoyo. Leonor sintió que el mundo entero se estrechaba alrededor de ellos, como si la sala de archivos, con su olor a papel viejo, polvo acumulado y secretos fermentados por décadas, fuese un testigo silencioso del momento en que la mentira ancestral estaba a punto de desmoronarse. Sus manos temblaban alrededor de los documentos, no porque fueran frágiles, sino porque tenían el poder de destruir su vida tal como la conocía. Respiró hondo, intentando ordenar el caos dentro de su pecho, pero cada pensamiento se mezclaba con la presencia cercana de Adrian, firme y contenida, irradiando una seguridad que contrastaba brutalmente con su propio colapso interno. Finalmente, levantó la cabeza y lo miró. Y en sus ojos oscuros, siempre tan impenetrables, siempre tan disciplinados, vio algo que no esperaba ver en paciencia, comprensión y una chispa tenue de preocupación genuina. No por los papeles, no por la guerra entre sus casas, por ella, Leonor apretó los labios, obligándose a hablar a mi padre. No era quien decía ser en su voz quebrada. Llenó el cuarto como un lamento ahogado. Extendió los documentos hacia él, sin soltar completamente, como si desprenderse de ellos equivaliera a renunciar a la última P, a de sua propia Enoch. Enquiat. Adrian los tomó con delicadeza, como si sostuviese un corazón herido. Sus ojos surcaron las líneas escritas con la frialdad del pasado. Y, su expresión, que pocas veces cambiaba, se transformó lentamente en una mezcla de incredulidad y amargura tranquila. Así que era esto, murmuró casi para sí mismo en todo el odio. Todo sufrimiento y todo por la ambición de un solo hombre. En Leonor sintió las lágrimas arderle detrás de los ojos. Jamás se había permitido llorar frente a un Ravensday. Y sin embargo allí estaba, con el pecho abierto, la respiración temblorosa y el corazón expuesto ante el único hombre que podía destrozarla o salvarla. «No sé qué hacer», confesó ella, con un susurro que sonó como un ruego en sí. «Digo la verdad, mi familia se desmorona. Así
la oculto. La tuya seguirá cargando un crimen que nunca cometió. Adrian dejó los documentos sobre la mesa y, en un gesto que rompía todas las reglas, todas las expectativas, todas las barreras, acercó una mano hacia su rostro. No la tocó, pero la proximidad del gesto fue suficiente para detener el temblor del mundo. Leonor, dijo con una voz tan suave que casi dolía oírla, nadie debería cargar con una mentira tan grande, y tú no la enfrentarás sola. Ese sola fue golpe final. Aquella palabra rasgó la última defensa que Leonor había levantado contra lo que sentía, o más bien contra lo que temía sentir por el duque que había sido criado como su enemigo. Se apartó apenas, no por rechazo, sino porque sentía que el aire se volvía demasiado denso, demasiado íntimo, demasiado revelador entre ambos. Pero Adrian dio un paso inesperado hacia atrás, respetando ese espacio, sin dejar que su control férreo se quebrara. Tu padre no te merece, dijo él con calma dolorosa, sin rencor, sin venganza en la voz. Apenas una verdad desnuda y devastadora. Pero tú mereces la verdad, y mereces ser libre para elegir tu propio destino. Incluso si ese destino no me incluye a mí. Leonor sintió que algo dentro de ella se rendía ante aquella sinceridad. ¿Cómo podía un hombre que había sido descrito toda su vida como cruel, frío e implacable decir palabras así? ¿Cómo podía ver en sus ojos más bondad que en los de su propio padre? La respuesta la golpeó con la fuerza de una ola, porque Adrian era justo, era leal, era honesto, y ella, por más que lo negara, había comenzado a admirarlo mucho antes de reconocer que también había comenzado a amarlo. Temo lo que ocurrirá cuando el rey sepa la verdad, admitió ella con voz ronca. Temo lo que ocurrirá cuando mi padre sepa que he visto esto. Adrian recogió los documentos y los guardó con extremo cuidado, como si estuviera sellando su propia historia. Después la miró con una solemnidad que electrizó el aire. Sea lo que sea, declaró, yo estaré a tu lado, no como enemigo, no como aliado forzado, sino como alguien que cree en ti más de lo que tu propio padre jamás lo hizo. ¿No? Ese fue el momento exacto en que el amor imposible dejó de ser una idea prohibida y se convirtió en el eje silencioso de todo lo que vendría. Ya no había marcha atrás, ya no había frontera, ni puente de outro, ni apellido que pudiera separarlos. Habían sido marcados por la verdad, y la verdad, desde ese instante, se convertiría en su arma y también en su condena, hasta que el mundo decidiera si aquellos dos corazones merecían paz o ruina. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo que parecía reflejar la tensión acumulada entre las dos casas, como si incluso el clima presintiera que el destino de ambos linajes estaba a punto de fracturarse de manera irreversible. Leonor se despertó con los documentos todavía resonando en su mente, como un eco insoportable que golpeaba cada pensamiento, cada recuerdo, cada convicción que había defendido durante toda su vida. Caminó hacia la ventana de su habitación y observó las tierras Ashcroft extendiéndose ante ella, vastas y orgullosas, pero también construídas sobre cimientos podridos de mentira. Como podia olhar para todo aquilo e saber que cada centímetro daquele território havia sido arrancado com fraude? Como podia continuar vivendo sob um nome que havia prosperado às custas da ruína injusta de uma família inocente? A resposta era simples e brutal. Não podia. Cuando bajó las escaleras hacia el gran salón, encontró a su Edward ya despierto, vestido con su habitual elegancia impecable, revisando papeles sobre un escritorio. Sin levantar la mirada dijo, la cacería de ayer fue un desastre. Un Ravensdale no debió tocarte jamás. A sus palabras cayeron como cuchillas heladas sobre la espalda de Leonor, pero esta vez no las aceptó en silencio. Esta vez algo dentro de ella reaccionó con una fuerza nueva, casi incendiaria. Padre, dijo con una calma que no ocultaba la tensión, ayer él salvó mi vida. El Ser Duar levantó la vista sin mover un músculo, como si a pesar de la noticia nada pudiera alterar su máscara de control. Porque convenía a sus intereses, replicó con frialdad. Un Ravensdale nunca actúa sin calcular. Mas Leonor, armada agora com a verdade escondida nos arquivos, viu naquele momento cada fissura do rosto do pai. O medo, a culpa, a ansiedade, desesperada de manter o controle. E algo se endureceu dentro dela.
algo que antes era lealdade cega e agora se transformava em uma determinação feroz. Ela percebeu que o homem à sua frente não era um herói injustiçado. Era um manipulador temeroso de perder tudo o que roubara. E pela primeira vez, Leonor sentiu que já não lhe devia submissão, e sim justiça. Fue esa misma tarde cuando decidió cruzar la frontera hacia las tierras Ravinsdale, llevando los documentos escondidos bajo su capa, impulsada por la necesidad urgente de mostrarle a Adrian que no había retrocedido ante la verdad. La antigua frontera, la misma que separaba ambas casas desde hacía décadas, marcada por la famosa puente rota sobre el río, la recibió con un silencio casi ceremonial. Aquel puente, de madera deteriorada y piedras desgastadas, era el símbolo eterno de la guerra entre las familias, un recordatorio de que la reconciliación nunca había sido posible, de que la sangre derramada no podía olvidarse. Sin embargo, al aproximarse, Leonor encontró a Adrian allí, como si también hubiese sentido el impulso de buscarla. Estaba de pie junto al borde del puente, con el abrigo oscuro agitándose por el viento, mirando el agua correr con una expresión que mezclaba cansancio y una dignidad inquebrantable. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo sorpresa, solo el peso inmenso de todo lo que aún no habían dicho. «Viniste», murmuró él, y aquellas dos sílabas se hundieron en el pecho de Leonor como una caricia inesperada. «Tenía que verte», respondió ella, sin adornos, sin máscaras, sin la coraza que había usado toda su vida. Y en ese instante, mientras el viento levantaba mechones rebeldes de su cabello, mientras el río murmuraba historias viejas, mientras el puente roto seguía siendo testigo silencioso de la rivalidad ancestral. Leonor extendió los documentos hacia él. Adrian los tomó sin apartar la mirada de su rostro, como si temiera perder cualquier emoción que ella intentara esconder. Cuando leyó los textos una vez más, bajo la luz gris del fim de tarde, seus olhos escureceram com uma dor profunda, não pela injustiça cometida contra sua família, mas pela angústia evidente de Leonor, que tremia discretamente, lutando para se manter de pé diante da própria devastação emocional. «Leonor», dijo él con una voz que casi se quebraba, «no tienes por qué cargar esto sola. Ela sorriu con aumajurao, mas con coraima lo sé. No quiero cargarlo sola, pero tampoco quiero seguir viviendo bajo una mentira que destruye todo lo que toca». Y entonces, sin que ninguno de los dos planeara, sin que el mundo alrededor pudiera impedirlo, ambos dieron un paso hacia adelante, reduciendo la distancia que los separaba a un suspiro nu, si tocaron. Pero la verdad, esa verdad brutal y libertadora, los unió como nunca antes, porque en ese puente roto, entre restos de odio y siglos de orgullo, nació por fin la posibilidad real de elegir un futuro que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. La decisión de revelar la verdad ante el consejo del rey cayó sobre Leonor como una sentencia anticipada, una carga que pesaba más que cualquier castigo imaginable, pero también como la única salida posible del laberinto de mentiras que había heredado. Durante los días que siguieron a su encuentro con Adrian en el puente roto, el silencio en la mansión Ashcroft se volvió inquietante, casi insoportable. Sir Edward parecía presentir que su hija sabía más de lo que admitía, y sus ojos, antes llenos de autoridad incuestionable, adquirieron una sombra de paranoia que lo hacía patrullar los corredores como un fantasma vigilante. Leonor evitaba encontrarse con él. Siempre que podía, sabía que un solo vistazo prolongado bastaría para que su padre detectara la fisura en su lealtad. Pasaba las noches sin dormir, estudiando cada palabra de los documentos, imaginando las consecuencias devastadoras que caerían sobre su casa cuando saliera la verdad a la luz. Pero cada vez que la duda amenazaba con atraparla, recordaba la firmeza en los ojos de Adrian al decir «yo estaré a tu lado», y esa certeza se convertía en la chispa que mantenía su resolución viva. No lo hacía por ella, no únicamente lo hacía por sí misma, por la justicia, por las generaciones futuras que merecían conocer la historia real y no una fábula inventada para proteger el orgullo de un hombre corrupto. Y, muy en el fondo, lo hacía porque había descubierto que su corazón ya no respondía al odio impuesto por su apellido, sino a la honestidad y la dignidad del hombre al que había sido enseñada a considerar
enemigo. El día de la audiencia se anunció con un amanecer rojo, tan intenso que parecía un presagio de sangre o renacimiento. Las campanas del castillo resonaron temprano, llamando a nobles, consejeros y representantes de las familias más poderosas del reino. Leonor llegó acompañada solo por un criado leal, sin la escolta de honor que normalmente correspondía a su estatus, pues su padre había desaparecido aquella mañana sin dejar rastro. Ese silencio, esa ausencia, era su confesión anticipada. Cuando cruzó las puertas del salón real, sintió la mirada de todos posarse sobre ella con un peso aplastante. Algunos la juzgaban como traidora, otros como intrusa, otros simplemente como una mujer demasiado joven para cargar un escándalo tan grande. Pero entonces vio a Adrian y el mundo se ordenó. Permanecía de pie cerca del trono, con la espalda recta, las manos enlazadas detrás y los ojos fijos en ella, con una lealtad que desmentía toda la historia de enemistad entre los dos linajes. En su presencia encontró la fuerza que creía haber perdido. Al situarse en el centro del salón, entregó los documentos al escriba real con una voz firme que resonó contra las columnas y bóvedas del recinto. Explicó cada prueba con claridad absoluta: la carta nunca enviada, el acuerdo traicionado, el robo de tierras, la manipulación deliberada que había condenado injustamente a los Ravensdale durante décadas. Hubo murmullos, exclamaciones, incredulidad. Algunos intentaron interrumpirla, otros intentaron desacreditarla, pero Leonor no retrocedió ni por un segundo. Cada palabra era un golpe certero contra el legado de su padre y un paso hacia su propia libertad. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que pareció detener el tiempo. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron de golpe y Sir Edward apareció, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Apuntó a su hija con un dedo tembloroso, gritando acusaciones que resonaron como dardos venenosos. Traición. Esta mujer vende a su propia sangre. Esta mujer ha sido corrompida por un Ravensdale. Leonor sintió el corazón contraerse, pero antes de que pudiera responder, una figura se interpuso entre ambos and Adrian. El duque se adelantó con una autoridad tan natural que incluso los guardias vacilaron. Su voz, grave, firme, inquebrantable, llenó el salón entero cuando dijo: sí, ella es traidora, entonces yo también lo soy, porque no puedo llamar enemiga a la mujer que ha tenido el valor de revelar una injusticia que ha marcado mi vida desde el día en que nací. A un murmullo estalló entre los presentes: incredulidad, escándalo, asombro. Pero Adrian no se detuvo. Si proteger la verdad es traicionar un apellido, entonces el reino necesita más traidores. El rey, que había observado en silencio con el ceño fruncido y los dedos entrelazados, finalmente se levantó con voz solemne, declaró que la evidencia era irrefutable y que los Ravensdale recibirían de vuelta las tierras que les fueron arrebatadas. Sir Edward, pálido como la cera, fue sentenciado al exilio. Ese fue el instante en que el peso de generaciones enteras cayó de los hombros de Leonor como una cadena rota. Y entonces, cuando la sala empezó a dispersarse y las decisiones del rey se repetían en murmullos emocionados, Adrian caminó hacia Leonor. Ya no había miedo, ni barreras, ni sombras entre ellos, tan solo sinceridad. No espero nada de ti, dijo él, con una suavidad que contrastaba con la dureza del momento. No después de todo lo que has sacrificado, pero si eliges quedarte, que sea porque tu corazón lo quiere, ¿no? Por la historia que destruiste hoy en Leonor, sintió que el mundo se aquietaba, que el ruido se apagaba, que todo convergía en la mirada profunda del hombre que había sido rival, sombra, duda, y ahora era promesa. Alzó la mano y rozó la de él con decisión. No estoy eligiendo un apellido, respondió. Estoy eligiendo un futuro y quiero que ese futuro sea contigo en ese momento. No hubo aplausos ni celebraciones grandiosas, solo un silencio lleno de significado, el silencio de dos guerras, terminando, de dos almas reconociéndose, de dos linajes que por fin encontraban paz. Cuando el Consejo Real se disolvió y las grandes puertas del salón comenzaron a cerrarse detrás de los últimos nobles, una calma solemne descendió sobre el castillo, como si las paredes mismas comprendieran que acababan de presenciar el fin de una era.
La noticia del exilio de Sir Edward corrió como un relámpago por todo el reino, pero en lugar de traer caos, trajo un extraño alivio a los Ashcroft. Ya no eran la sombra temida que controlaba su territorio con amenazas silenciosas, y los Ravensdale dejaban de ser víctimas eternas de un crimen que nunca cometieron. Leonor, ahora liberada del peso que había caído sobre sus hombros desde niña, salió a los jardines exteriores para respirar un aire que por primera vez en su vida le pareció verdaderamente limpio. Las hojas se movían con un susurro suave, el sol atravesaba las nubes con un calor delicado, y el viento agitaba su vestido como si quisiera celebrar su valentía, pero no estaba sola. Adrian la siguió, manteniendo una distancia prudente, hasta que ella, con un simple movimiento de la mano, lo invitó a acercarse. Cuando él lo hizo, hubo un silencio profundo, íntimo, lleno de significado. No necesitaban palabras para comprender lo que había cambiado entre ellos. Ya no eran herederos de un odio antiguo, ya no estaban atados a la rivalidad que sus familias habían cultivado por generaciones. Ahora eran dos personas libres, dos almas que habían elegido desafiar al mundo para proteger una verdad que había permanecido enterrada demasiado tiempo. Adrian extendió la mano hacia ella, pero no con la formalidad distante de un duque, sino con la honestidad absoluta de un hombre que entrega su corazón sin condiciones. Leonor, murmuró, con una suavidad que parecía abrazarla, si decides caminar a mi lado, prometo que nunca permitiré que la sombra de nuestros antepasados vuelva a separarnos. Ella entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo él calor y la certeza que siempre buscó sin saberlo. Adrian respondió: hoy no uno nuestras casas por obligación, sino porque mi alma lo eligió en la boda. Se celebró semanas después en el jardín que dividía a menos, y ahora unía las antiguas tierras. Ashcroft y Ravensdale, donde antes había un puente roto, levantaron uno nuevo, construido con madera fuerte y adornado con flores blancas y ramas de laurel, símbolo no solo de la paz, sino del renacimiento. Los invitados llegaron con expresiones de asombro, algunos aún incrédulos ante la unión de dos linajes que habían jurado enemistad eterna. Pero cuando vieron a Leonor caminar hacia el altar, radiante, con un vestido que combinaba la elegancia de su madre con un espíritu libre y renovado, comprendieron que estaban presenciando algo que iba más allá de un matrimonio. Era la refundación de una historia entera. Adrian la esperaba con una serenidad profunda, vestido con un traje oscuro que resaltaba la nobleza de su porte y la calidez de su mirada. Cuando las manos de ambos se encontraron ante todos los presentes, no hubo discursos elaborados, ni promesas excesivas, solo un votus simple, puro y cargado de significado. Prometo, dijo Adrian, ser un hombre digno de tu verdad, Anne y yo, respondió Leonor. Prometo ser la guardiana de nuestra paz en ese momento. El sol emergió por completo entre las nubes, iluminando el nuevo escudo que ambos habían mandado forjaran un cuervo y un león, lado a lado, no enfrentados, sino unidos. Los presentes aplaudieron, algunos entre lágrimas, conscientes de que eran testigos de un acontecimiento que curaba heridas que el reino llevaba demasiado tiempo ignorando. Así, frente a todos y frente a la historia, Leonor y Adrian sellaron no un acuerdo político, ni una transacción de poder, sino una alianza voluntaria de dos corazones que eligieron romper un ciclo de odio para construir uno de esperanza, justicia y amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón y te llevó a través de emociones intensas, te invito a apoyar el canal. Suscríbete para no perderte ningún nuevo episodio lleno de romance, intrigas y revelaciones impactantes. Cada semana compartimos relatos que te transportan a épocas de pasión prohibida, secretos familiares y amores capaces de desafiar cualquier destino.